En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Es el Evangelio de las 10 vírgenes. En aquel entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de entre ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mientras que las prudentes tomaron aceite en sus frascos, además de sus lámparas. Como el esposo tardaba, todas sintieron sueño y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «He aquí el esposo, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Replicaron las prudentes y dijeron: «No sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras». Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban prontas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces llegaron las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Comienza el texto diciendo: en aquel entonces el reino de los cielos. No está hablando de en este entonces, que es el tiempo en que Jesucristo estuvo sobre este mundo, sobre esta tierra, sino en aquel entonces, cuando se cumplan los tiempos, cuando llegue el momento. Está hablando aquí de los tiempos finales, y habla del reino de los cielos. Y recordemos que el reino de los cielos es la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo, pero también el reino de los cielos es esa realidad total donde se produce el encuentro de Dios con los hombres y donde los hombres responden a Dios. Es, digamos, el territorio de la libertad humana donde Dios actúa y es recibido o rechazado por los hombres. Entonces, por eso dice que el reino de los cielos será en aquellos tiempos, será semejante a 10 vírgenes. Y unas entraron al banquete de bodas del Cordero y otras no entraron al banquete de bodas del Cordero. Entonces, el reino de Dios se parece a las 10 vírgenes. Así que el reino de Dios es toda esta realidad en la cual se da digamos que se da este camino de salvación del hombre, por el cual Dios va a salvar al hombre. Entonces, estas 10 vírgenes, ¿qué son 10 vírgenes, 10 doncellas? 10 mujeres que no probaron que no tuvieron relación con ningún hombre. 10 mujeres solteras, 10 mujeres solteras. ¿Qué son las vírgenes? ¿Qué importancia tienen las vírgenes? Muy bien. Entonces, en primer lugar, para los judíos, para los hebreos en general, para la cultura de las Sagradas Escrituras, la virginidad tiene gran importancia, ¿sí? Tiene gran importancia, también para los cristianos en muchos tiempos tuvo gran importancia, dejó de tener importancia a partir de la revolución sexual de finales de la década del 60, pero para los cristianos siempre tuvo también gran importancia. Así que la virginidad entonces aquí estas cumplen este papel ya habrán visto ustedes en los casamientos, la mujer que se va a casar tiene su séquito de vírgenes. Eso es todo sacado de las Sagradas Escrituras, sus damas de honor, que son las doncellas vírgenes, solteras, que siguen son las amigas de la novia.
son las amigas de la novia. Estas amigas de la novia la acompañan hasta el lugar hasta cuando la novia entra a la casa de su marido, ¿no? En la religión antigua, la religión griega, dice un autor francés, Fustel de Coulanges, sería en castellano, Coulanges sería en francés. Fustel de Coulanges él describe la religión antigua, describe el matrimonio de este modo. La mujer, básicamente, no voy a simplificar mucho, porque dedica muchos capítulos al tema del matrimonio en los antiguos, y como en los antiguos siempre existió, por causa de la religión, existió la indisolubilidad matrimonial y la monogamia. No es que la monogamia vino después, sino que la monogamia fue al principio. Entonces cuenta él que en la religión antigua, principalmente en la religión indoeuropea, la que es la cultura base de Grecia y Roma, la anterior, la que dio después fructificó en Grecia y en Roma. Entonces aquí la mujer sale de su casa y es acompañada por sus amigas y por sus padres, que la acompañan hasta en un carro, y parece que llorando todas ellas. Y entonces cuando llegan a la casa del marido, él la recoge en sus brazos, porque ella no puede entrar caminando a su casa, sino que debe entrar siempre. Eso de recogerle en sus brazos, que vemos en las películas y que algunos todavía hacen las ceremonias de matrimonio, bueno, eso ya existía en la religión antigua. Estamos hablando de cosas de hace 3.500 años, 4.000 años atrás. Bueno, entonces la alza, y al alzarle en sus brazos, las amigas vírgenes, las doncellas, que son sus amigas, es como que forcejean, simulaban una especie de forcejeo con el novio, como que no querían dejarla ir, y él, en cambio, la toma en sus brazos y la introduce a su casa. Ella no puede pisar el umbral de la casa, sino que debe entrar estando en los brazos de su novio. Y adentro, en la roca cultual, en la roca donde se mantenía el fuego sagrado de la casa, allí entonces se hacía algunas oraciones a los dioses de la casa y comían luego una comida común, son unas tortas o un vino o panificados, ¿no? En general, no más que panificado, una torta le llamaría, unas mezclas de harina de algunos frutos de la tierra. Y bueno, entonces esto se cocía al fuego sagrado que estaba encendido perennemente sobre la roca de la casa, porque cada casa tenía su altar y sus dioses. Bueno, y entonces esto, al comulgar juntos, de cierto modo, los contrayentes, entonces la mujer se hacía parte de la casa del marido. O sea que ahí se producía una ruptura con su familia original y pasaba a ser parte de la casa de su marido, de la familia de su marido. De ahí viene aquello de los apellidos femeninos, que dicen que que agregan a su apellido el de fulano, o simplemente el apellido de su marido sin el de, o sea, cambian el apellido. Eso hasta hoy en Paraguay por lo menos se puede hacer eso fácilmente, las mujeres pueden hacerlo en el departamento de identificaciones, cuando llevando su certificado de matrimonio, el civil. Bueno, y entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué se hacía eso de este modo? Porque el varón es el sacerdote de la familia y en cierto modo la mujer pasa a ser parte del culto de la familia. Pasa a ser parte del culto de esa familia, de la religión de esa familia, ¿sí? Aquí Jesucristo es el pater familias, el patriarca de esta nueva familia, de la humanidad, de todos aquellos que pasan a creer en Él y pasan a ser parte por la fe y el bautismo de esta familia, y comulgan este alimento sagrado que es la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre, alma y divinidad. Entonces, Él, sin embargo, quiere llevarnos a nosotros, según aquellas figuras de
del Cantar de los Cantares, como esposas, nosotros, toda alma humana tiene una cierta característica de novia o esposa, ¿sí? Porque la función de la mujer es receptiva. La mujer tiene una función tanto biológica como psíquica, de función receptiva. Ella recibe de su marido lo que el marido le da, ¿sí? Él recoge los frutos, entrega a su esposa. Él le entrega su simiente para que la esposa, esa simiente pueda, recibiéndola, hacerla fructificar en los hijos. El esposo le da cariño, el esposo le da protección, el esposo es el que da, la esposa recibe y hace fructificar eso que recibe del esposo. Y el alma humana, respecto de Dios, también se da esta misma imagen del esposo que se da y la esposa que recibe. ¿Qué nosotros podemos dar a Dios? Nada. Nosotros no podemos dar a Dios. Cuando decimos damos culto a Dios, no estamos diciendo como si nosotros completáramos en él algo que le faltara, sino que nosotros estamos recibiendo, dando culto a Dios. En realidad nosotros recibimos siempre, recibimos en los sacramentos, recibimos en la gracia, recibimos en todo lo que existe, recibimos todo. Nosotros somos como la esposa de Cristo, ¿sí? Y Cristo es el esposo que, desposándose con nosotros en el bautismo, ¿sí? Ahí inicia el desposorio, digamos que se consuma en la santidad, donde ya no somos dos, sino uno solo, como esposo y esposa ya no son dos, sino una sola carne, pero con Cristo nosotros somos una sola cosa, mucho más que con la carne. No digo en el espíritu, pero se llega a dar una identificación tal, sobre todo en el santo que ha consumado ese camino, que él y Cristo ya no son sino una sola cosa. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. ¿A qué viene todo esto? Porque estoy hablando de las vírgenes, no estoy hablando de la esposa. El tema es que aquí dice que viene el esposo al final y están las vírgenes. ¿Y dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? Sigamos con la lectura, pero esto nos encuadra no solamente dentro de la religión antigua, que tiene mucha importancia, porque algunos aunque pensaron, pero esto es paganismo. No, esto no es paganismo. El estudio de las religiones antiguas ayuda mucho a entender cómo ha sido la religión primitiva revelada a nuestros primeros padres en el Edén. Y a medida que más vamos para atrás, en la medida que la historia nos permita eso, notamos cómo las cosas se parecen mucho más a aquel sentido último que después Cristo, al sentido original que Cristo quiso darles. Moisés les dio carta de repudio y les permitió el divorcio, pero al principio no era así, dice Jesucristo. Bueno, entonces, al principio es lo que nosotros vemos en estas religiones antiguas. Continúa diciendo el tema de las vírgenes. Estas vírgenes entonces son las amigas de la novia, ¿entienden? Las amigas de la novia están esperando allí en la puerta, o quizás sean ellas mismas las esposas. Ese es el punto interesante del texto. Tendrían que estar ellas con la esposa. Tendrían que estar con la esposa. ¿Dónde está la esposa? Bueno, pero estas vírgenes se reúnen en grupo para eso. Son 10. Y dice que 5 son prudentes y 5 son necias. Necedad, necio. La necedad es el que no piensa. El necio, el no piensa, necio significa eso, no piensa. Entonces, el término que nosotros encontramos, sobre todo en la traducción de San Jerónimo, es en las que no piensan, las tontas. Y después tenemos las prudentes, lo que serían las inteligentes. La prudencia son aquellas que miden la consecuencia, la correspondencia entre el fin y los medios. Básicamente, eso es el prudente. Entonces, ellas deben esperar, puede demorar, luego llevamos aceite de reserva. Las necias no hacen ese raciocinio, no piensan. Vamos, ¿y qué? No va a faltar. Sí, va a funcionar. No te preocupes con el tema. Sí nomás. Sí nomás. Entonces es una especie de falsa esperanza, ¿no? Falsa esperanza. ¿Basado en qué te vas sin repuesto, sin aceite de reserva? ¿Basado en qué? Seguro que va a venir temprano. Seguro por qué. Y no sé, digo nomás.
Sí, hay que darles un coscorrón al que diga eso, realmente. Es de terror. Y eso lo aplican en muchas cosas, incluso en cosas importantes de la vida. No, no, no. ¿Por qué estás diciendo eso? No tenés ninguna seguridad de que pueda llegar temprano o tarde. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. No sabemos cuándo va a llegar. No sabemos, porque a eso se refiere. No se sabe cuándo va a volver. No se sabe. Entonces, hay que tener aceite de repuesto. Este aceite se parece mucho también, y de hecho eso es lo que la iglesia quiere representar al cirio. Recordemos la figura, el símbolo del cirio pascual y de las velas del bautismo. El cirio pascual representa a Jesucristo, que el cirio es hecho de cera, debería ser, ¿no? Cera de abeja virgen. Cera de abeja, que es virgen. La abeja es virgen. En un panal solamente tiene relaciones la reina con los zánganos, pero la abeja es virgen y ella es la que produce la cera. De esa cera se hace el cuerpo del cirio, que es el cuerpo de Cristo, virgen. ¿Sí? Luego, el alma del cirio es el pabilo. Y la divinidad, el cuerpo sangre, que es la cera, el alma, que es el pabilo, el hilo, la cuerda, y la divinidad es el fuego. La divinidad siempre ha sido representada por el fuego, no solamente porque en la escala de los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, el fuego ocupa el lugar más alto, nadie puede ir más alto que el fuego, ¿sí? Y de hecho los que estudian física saben de eso, que lo frío, lo caliente es más liviano, entonces sube, y lo frío es pesado y baja. Bueno, entonces, así que el calor, el fuego es símbolo de la divinidad, es lo más parecido a la divinidad, es lo más cercano a la divinidad. Entonces, el fuego es lo que representa la divinidad. El cirio pascual encendido es Jesucristo. Por eso se ornamenta así como se suele hacer. Y el bautizado es representado por aquella vela del bautismo que encendemos en el cirio. Este soy yo, que soy, que también tengo cuerpo y alma, ¿sí? Pero que en mi alma ahora se enciende esa luz de Jesucristo, la luz de la divinidad, que es la gracia santificante, se enciende ahora en mí y entonces me hace parecido al cirio. Si ilumino, soy parecido al cirio. No soy como el cirio, que es grande, ornamentado, pero me parezco al cirio, ilumino como el cirio. Eso es lo que se simboliza en aquello. Entonces, la vela encendida somos nosotros. Por eso en la noche de Pascua volvemos a encender nuestras velas, traemos una velita siempre en la noche de Pascua a la liturgia pascual, y allí entonces encendemos para poder nosotros renovar nuestras promesas bautismales, renovar nuestra fe, pedir al Señor que nos renueve la fe y que nosotros no se nos apague la luz. No se nos apague la luz. El aceite es simbolizado en la liturgia, o simboliza en la liturgia al Espíritu Santo. Y siempre que se usa aceite, se simboliza con eso la obra de santificación del Espíritu Santo. Entonces, se usa el aceite en la unción de los enfermos, se usa el aceite en la unción crismal del bautizado, se usa aceite en la unción de las manos del sacerdote en el día de su ordenación, en la confirmación. Entonces, el óleo es óleo de alegría, como dice el Salmo. Bueno, entonces estas mujeres llevaron lámparas que funcionaban con aceite, y estas lámparas, claro, como es de noche, entonces tenían que estar encendidas. Luego, tenemos que recordar que para entender esto hay que entender que antes de la energía eléctrica nadie dormía, o sea, se ocultaba el sol y todo el mundo dormía. Eso que hacen las gallinas era lo común. Y la gente se levantaba antes de nacer el sol, cuando más o menos la cosa comenzaba a aclararse. Entonces la medianoche era la medianoche, porque así como a las 6 se pone, la medianoche es el punto medio entre el atardecer, el oscurecer y el amanecer, ¿sí? Entonces el punto medio es la medianoche. Hay que olvidarse del tema de los relojes.
Siempre hay 12 horas entre un punto y otro, un movimiento y otro del Sol. Pero esas 12 horas son también variables, muy relativas. No duran la misma cantidad de tiempo que para nosotros hoy dura gracias al reloj o por culpa del reloj, quizás. Entonces, medianoche. En invierno se duerme más, en verano se duerme menos. Así que la medianoche es ese punto medio entre el que se oculta el sol y en el que aparece. El punto medio entre la ida de Jesucristo, cuando Jesucristo se oculta, una nube lo oculta a Jesucristo a los ojos de los apóstoles y él sube al cielo, y su retorno glorioso en el amanecer. Y sin embargo dice que a medianoche, o sea, se durmieron, se puso el sol y duermen. El esposo tardaba, todos sintieron sueño y se durmieron, mas a medianoche se oyó un grito. He aquí el esposo, salid a su encuentro. He aquí el esposo, salid a su encuentro. En los comentarios de los padres de la iglesia dice que cuando el sueño está más pesado, quiere simbolizar eso. No han puesto el tiempo ni han comentado esto. Dicen cuando el sueño está más pesado. Y que dormirse significa morir. Que entonces todas han dormido, entonces todas mueren, todas participan de la muerte. Pero a medianoche, cuando el sueño está más pesado, se oye un grito, como las trompetas del Apocalipsis, las trompetas de los ángeles. Ellos dicen, llega el esposo, llega Jesucristo. He aquí el esposo, eche homo, he aquí al hombre, así como dijo, ¿cómo se llama este? Pilatos por Jesucristo. He aquí el hombre, he aquí al esposo. Ya no será Pilato el que presentará a Jesucristo, serán los ángeles. He aquí el esposo. Por eso su segunda venida no será como la primera en humillación, en sufrimiento, sino en gloria. He aquí el esposo. Salid a recibirlos. Levantaos. Resucitad. De hecho, el término en latín para levantarse es el mismo que resucitar. Salid a recibirlo. Levantaos. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las necias, las que no pensaron, dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. He leído un montón de comentarios sobre el tema, sobre esta perícopa, y lo que significa el aceite puede ser muchas cosas. Entonces algunos hablaban de la alegría, de las buenas obras, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Son muchas. Les digo lo que me quedó más impregnado en el corazón, digamos así. Voy a decir lo que más me quedó impregnado en el corazón. Y es que el aceite es, primero que la luz es la luz de la fe, ¿sí? Se parecían, las necias y las prudentes eran iguales antes de haber dormido. No había distinción entre unas y otras. Entonces, ¿qué es lo que las distingue a ellas? Las distingue algo interior, que no lo exterior. Les distingue algo interior. Es tan interior que cuando las necias piden el aceite a las prudentes no se lo pueden dar. No alcanzará para nosotras, no les dan. No por falta de caridad, sino porque aquello era realmente intransferible. Entonces el aceite debe ser algo intransferible. Y ciertamente el aceite, una vez que se unge en nuestra piel, ya no se puede quitar. O sea, no puedo agarrar, qué sé yo, una lámina y raspar la piel para quitar el aceite. Una vez que queda impregnado, que aquello fue absorbido por la piel, por el organismo, ya queda allí. ¿Sí? Entonces, como penetra la piel. ¿Sí? Bueno, entonces, es tan interior ese aceite de reserva, el aceite de las prudentes, que no pueden ellas entregar a las necias. Y les dicen que vayan a buscar con el vendedor, con aquello que les pueden vender. Porque alguien puede darles a ellas ese aceite. ¿Cómo? Podrían ser los pobres, ¿sí? Podrían ser aquellos a quienes servimos con la caridad, porque ellos pueden vendernos el aceite por la caridad que nosotros les damos, hacemos o que ejercitamos con ellos. Bueno, entonces, el
el aceite de reserva, si bien el aceite que se consume ya, el aceite de reserva tiene que ser algo a su vez interior y a su vez que parezca que es inútil e innecesario en un primer momento. Porque en un primer momento, cuando las lámparas están encendidas, lo único que hace falta es el aceite que está dentro de las lámparas. El aceite de reserva es como inútil, una carga pesada, una cosa que nos molesta para el camino. Entonces, son aquellas obras que parecen innecesarias, el aceite en la lámpara son aquellas cosas que son las estrictamente necesarias, aquellas por las cuales nosotros parecemos cristianos igual delante de los ojos de los demás y que no nos distingue de los santos y prudentes, que nos hacen muy parecidos a ellos. Pero hay un aceite que se guarda de reserva, y ese aceite que se guarda de reserva es aquello que es invisible, es aquello importante pero no urgente, es aquello que parece una carga en esta vida y después resulta que es necesario cuando llama el ángel y dice levántense para poder rendir cuentas delante de Dios, y entonces ahí es cuando ya no sirven aquel aceite que se usaba durante esta vida para mantener en esta vida la luz encendida, sino aquel aceite que en esta vida parecía simplemente una carga, ¿sí? ¿Qué son? El ejercicio de las virtudes, las obras de caridad, ¿sí? La oración, todo eso es lo que simboliza este aceite de reserva, ¿sí? Todo eso es lo que simboliza este aceite de reserva. Es muy difícil entender esto y quizás el símbolo nos parezca poco claro. Y no hay que pretender que de una parábola saquemos nosotros todos los elementos doctrinales que en realidad siempre se quitan no de una sola parábola, sino de todas las Sagradas Escrituras. Este símbolo nos tiene que servir a nosotros para entender lo siguiente: no podemos ser negligentes con aquellas cosas que nos parecen simplemente un exagero o una carga. No es fácil salvarse con lo mínimo. No es cierto eso. Al contrario, arriesgamos mucho. Se nos puede apagar la lámpara. Ese es el punto. No podemos entonces arriesgar, porque después viene el esposo y mientras las mujeres se van a procurar recuperar el aceite de reserva, resulta que ahora ya entraron a las bodas y entonces vienen a golpear la puerta y dicen, queremos entrar. No se puede, no las conozco. No se puede, no las conozco. Se acabó el tiempo para aquello. Bueno, y hasta aquí entonces la lección de nuestro texto. Vamos a meditar ahora acerca de nuestro texto. Decíamos nosotros que las obras, el aceite de reserva, se parecía con aquellas cosas que nos parecen una carga en esta vida, y que sin embargo, son necesarias para el día del juicio. La práctica de la caridad, de las buenas obras. Nos acostumbramos mucho a poder a hacer simplemente lo mínimo. La gente va a misa los domingos, reza. Esa es una pregunta típica que solemos hacer a los penitentes. ¿Solés hacer oración? Y entonces responden, sí, rezo todos los días. No es cierto todos los días, generalmente no son todos los días. ¿Y rezo qué? Y rezo un Padre Nuestro y una Ave María. Un Padre Nuestro y una Ave María, imagínense ustedes. Un Padre Nuestro y una Ave María. Y no es todos los días, te aseguro. Rezo, pero no todos los días. Entonces, esas personas que hacen eso, ciertamente, esto nos muestra a nosotros cómo Dios ciertamente quiere salvarnos a todos, pero, como decía un sacerdote muy amigo mío, los tontos no heredarán el reino de los cielos. Y yo decía, pero padre, eso parece una cosa
espantosa, muy falta de misericordia. ¿Cómo puede ser que los tontos no hereden el reino de los cielos? Bueno, entonces, y sí, las necias, justamente, es que las necias no entraron a las bodas del Cordero, no entraron a la fiesta de bodas. No las conozco, les dijo el Señor. A eso se refería. Los tontos no entran al reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere con los tontos? Los tontos no son aquellos que simplemente aquellos a los cuales nosotros que nos creemos mejores les jugamos con ellos, les hacemos bromas, les cargamos. No, no, no. Al contrario, esos no son los tontos. A veces el tonto es justamente este que cree que tiene todo en sus manos y que es la gran cosa en esta vida. El tonto es el que no piensa. ¿Y en qué habría que pensar uno? Habría que pensar en su fin y en los medios que está utilizando para alcanzar su fin. O sea, tendría que ser prudente. Los tontos no se salvan. Los estúpidos no entran al cielo. Entonces, el estúpido es aquel que, por más de que, no sé qué sé yo, tenga un autazo y se comporte como el tipo más famoso y el más popular y el que a todo el mundo quiere y se viste del modo más qué sé yo, el más picho. el más picho, el más pintón. Decían mis padres usaban el término, el que tenía mejor pinta, ¿no? Y aunque el tonto no es aquel al que el tipo picholo, que es la frase que usábamos nosotros en mi juventud, no sé qué frase, ¿qué utilizan ahora? No hay una frase para... El cheto, no, puede ser cheto, puede ser el cheto. En fin, creo que ya me entendieron. Entonces, el tonto no es el que se deja jugar o no, el tonto es el que descuida de los fines y descuidando de los fines no aplica convenientemente los medios. Ese es el necio. En cambio, el prudente sí lo hace. Entiende que su fin es el reino de los cielos. Entiende que su fin es la vida eterna. Entonces aplica los medios convenientes para poder alcanzar su fin. Eso es la prudencia. Los estúpidos no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros, pensando entonces que Dios simplemente es misericordioso, pero terminamos nosotros haciendo, pensando, creyendo que Dios es medio estúpido, entonces, y que no nos exigirá nada, que Dios no exige nada, y que Dios solamente salva a los hombres, y si solamente salvara, ¿para qué Dios enviaría a su Hijo Jesucristo y para qué predicaría todo esto? Hay gente que se queda afuera. ¿En serio? ¿En serio no podemos seguir diciendo, haciendo notar nuestra más absoluta estupidez, ignorancia, mostrando que somos burros? No podemos seguir diciendo que la gente no se condena. Recuerdo que cuando estaba en la pastoral de juventud, mi diócesis, le dije yo a un coordinador de pastoral de juventud parroquial, a quien quería mucho, pero que no logré acercarlo al Evangelio. Lamento muchísimo. No logré acercarle al Evangelio. Le dije a él, después de una conversación que tuvimos donde yo le preguntaba, che, y decime, vos, ¿hace cuánto que no te confesás? Y hace 2 años. Sos coordinador parroquial y hace 2 años no te confesás. Entonces le dije yo, flaco, hay gente que se condena. Un tiempo después, le había sorprendido tanto aquello y dijo en un grupo de personas, uno de los cuales me contó, dijo en forma burlesca, y el padre dijo que había gente que se condenaba. Sí, flaco, hay gente que se condena. O sea, las vírgenes necias se condenaron. Quedaron fuera. No las conozco. En los textos anteriores que estuvimos meditando, el del rey, por ejemplo, aquel que invitó a las bodas de su hijo y no vinieron, y después mandó matar a los que no vinieron, y además llamó a otros, y después encontró uno sin el traje de bodas, y entonces lo sacó de la fiesta atados los pies y las manos.
a las tinieblas exteriores donde será el rechinar de dientes. O sea, sí, Dios es misericordioso, por eso ha enviado a su Hijo para que, muerto en la cruz, nos alcanzara la salvación. Pero apenas tenemos que llevar aceite de reserva. No podemos nosotros simplemente pensar que por hacer esas cosas mínimas, microscópicas, nosotros ya tenemos asegurado. No, así se hace más fácil ciertamente la salvación, pero todavía no se hace absolutamente fácil y posible. Se acaba el aceite. Se nos pide más. Se nos pide más. Lo que es suficiente para mantener la fe en este mundo no es muchas veces suficiente para poder salvarse. Lo que es suficiente para mantener la fe en este mundo, rezar de vez en cuando, ir de peregrinación a cada cupé una vez al año, tener una virgencita medio descuidada en la casa, ir a misa de vez en cuando. Creo en Dios. Todo el mundo te dice, sí, yo creo en Dios. Lámpara encendida. Durmió, se levantó. No se enciende la lámpara. No hay buenas obras. No hay obras de misericordia. No había oración. No hubo sacrificio. No hubo amor al prójimo, amor a Dios. No hubo nada. Se fue a Cacupé una vez al año y después se olvidó de Dios. Se acuerda de Dios más o menos con un Padre Nuestro y Ave María y después el resto del día nada. Mantuvo la lámpara encendida en esta vida, pero no tiene suficiente aceite guardado para la vida eterna, para su juicio. Esa es la mejor explicación, según mi opinión. Puede haber otras también según la opinión de cada uno, y seguramente los que entienden mejor de la Sagrada Escritura pensarán mejor que yo. Sin embargo, esto me ayuda a pensar que no puedo contentarme yo simplemente con ser buena gente, con tener una fe de boca para afuera. Durante la pandemia, presidentes y políticos se llenaban la boca de Dios, de textos de la Escritura, de invocaciones a Dios, pero no confiaron en Él. Vírgenes necias. Vírgenes necias. Se unieron al esposo, pero eran necias. No pensaron. No estaban preocupadas por el fin. Esas almas no estaban preocupadas por el fin. Apenas por tener su lámpara encendida en ese momento. No calcularon el reino de los cielos como un hombre que tiene que ir a enfrentar a un ejército con 20,000 y él quiere saber si con 10,000 puede enfrentarlo. Entonces, a ver si no hace las paces con el otro, porque si no le va a reventar. Entonces es mejor hacer las paces, a ver cómo podemos hacer esto. Que sea prudente, que piense a ver si los medios que tiene corresponden con el fin. ¿Y cuál es el fin? El fin es, sed santos como yo soy santo. Yo quiero saber si con lo que vos y yo estamos haciendo es suficiente para llegar a la santidad. Decime la verdad. Decime la verdad. Con eso que estás haciendo, ¿se puede alcanzar la santidad? ¿Sí? ¿No? ¿Es lo máximo que podés hacer? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad es lo máximo? Si es lo máximo, entonces vas a alcanzar la santidad con eso. Pero si no es lo máximo que de verdad podés hacer, renunciando inclusive a cosas que sean superfluas, entonces, querido, entonces, querida, sos como las vírgenes necias de Tab. ¿Entendés? Sos torpe, sos estúpido, estúpida. Y los estúpidos no entran al reino de los cielos. Y lo digo para mí también, porque yo también estoy meditando esto para mí y digo, a ver, yo soy sacerdote y quiero hacer esto ahora porque como he sido duro, ahora seré duro conmigo también. Yo soy sacerdote. Yo no puedo tener en mi parroquia una viejita que reza más que yo. Si yo tengo en mi parroquia una viejita que reza más que yo, estoy frito, queridos. Estoy frito. Porque entonces, cuando esas viejitas son en realidad como ángeles, o quizás sean ángeles, que manda el Señor para poder llamarle la atención a todos aquellos que nos hacen oración.
Si los que rezan, deberían rezar, no rezan, siempre hay una viejita completando ahí el lugar en el banco. Hágame caso. Será un ángel con forma de hombre llamándole la atención. A ver si se despiertan. Si tuviese en mi parroquia una viejita que reza más que yo, siendo yo sacerdote, estoy frito. Porque entonces yo también soy como una virgen necia. Que está siendo negligente con sus deberes, negligente con el ejercicio de la caridad, negligente con los dones que Dios le ha dado. He hecho solamente lo mínimo necesario y no pensé que Dios podría, que el Señor podría demorar en su venida. Porque lo que queremos nosotros es que vuelva. Lo que nosotros queremos es que retorne. Y a esto se refiere el Señor con aquello de muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son los bautizados, pero no todos los bautizados se salvarán. Sí, dura verdad. No todos los bautizados se salvarán. ¿Son muchos los que se salvan o muchos los que se condenan? Algunos, no todos los padres de la iglesia dicen que son muchos los que se condenan y pocos los que se salvan. Rollo Marín dice, en cambio, con argumentos teológicos, y tiene un librito sobre el tema, que son muchos los que se salvan. En cualquier caso, no son todos los cristianos bautizados los que se salvan. No son todos los que se salvan. Y no se salvan porque por estúpidos. O sea, por no medir bien los medios que necesitaban para poder hacer eso. Y son necios conscientes. No vayan a pensar ustedes que son necios inconscientes. Pues Dios no castiga sin que uno sea realmente culpable de aquello. Sin que sea culpable formalmente, conscientemente. Así que, meditando más profundamente en esto, tratemos de pensar en nuestra vida, porque aquí yo estoy dando solamente principios para esta meditación, pero después de esto, lo que es necesario que hagas es que pienses en qué falta que pongas más diligencia, en qué estás siendo negligente, en la oración, en las buenas obras, en el apostolado, en alguna de las obras de misericordia. ¿En qué estás siendo negligente? Porque no basta con tener la fe de las vírgenes necias que tienen su lámpara encendida así y dicen sí cree en Dios y reza de vez en cuando y sabe la señal de la cruz, pero no sabe cómo dirigirse a Dios. Eso no. Entonces, vamos a, con esto, terminar nuestra meditación. Vamos a hacer oración sobre el texto que acabamos nosotros de meditar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy, Señor, como las vírgenes necias. Reconozco mi negligencia en las obras de caridad, en la oración. Reconozco, Señor, que muchas veces me contento solamente en hacer lo mínimo, en rezar pronunciando las palabras, pero sin amar. Y entonces, aunque tenga mi lámpara encendida en este mundo y diga que tengo fe, que creo en ti, que te sirvo, que estoy en tu viña, que soy oveja de tu rebaño, sin embargo no tengo reservas de caridad, no tengo reservas de buenas obras. Solamente tengo, Señor, aquello mínimo para poder mantener la fe. Por eso, Señor, pensando en el día de mi juicio, te pido que enciendas en mi corazón la devoción, el fervor, el amor al prójimo, el amor a ti. Que me mueva, Señor, por el amor. Que el amor encienda mi corazón. Y que entonces, por ese amor encendido, yo pueda recoger mucho aceite de reserva. Mucho aceite de reserva por la gracia, que no es otra cosa que la gracia del Espíritu Santo. Que pueda yo tener mucha reserva en mi interior, de tal modo que después de que pase esta vida, cuando me llames a la resurrección, pueda yo levantarme, Señor, al juicio y entonces tener mi lámpara encendida. Delante de ti, Señor, cuando me presente ante tu juicio, mi lámpara pueda seguir
encendida. Recuerdo, Señor, que una vez dijiste que nuestras obras serán probadas por el fuego y que aquellas obras que no pasen la prueba, aquellas obras que se vuelvan ceniza, aquellas obras que no estén movidas por el amor, entonces puede que si se convierten en cenizas, entonces el operario tendrá que pagar, ¿sí? Se salvará, pero antes tendrá que pagar. Por eso, Señor, no permitas que obremos sin amor. No permitas que yo obre sin amor. Al contrario, que todas mis obras estén movidas por el fuego de tu amor y que entonces la llama de tu gracia se mantenga en mí siempre encendida, para que ya no viva yo, sino que seas tú quien viva en mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora en el momento de la contemplación, te invito a que pienses en la inmensa multitud de los santos. Quiero que te imagines un gran campo con Jesucristo sentado en el trono y allí la multitud de los santos. Y en primer plano, los santos que conozcas. Y quiero que los mires, los santos cuyas vidas conozcas. Quiero que mires a esos santos y veas en qué modo ellos tuvieron aceite de sobra, reserva de aceite. Sus obras de caridad, su oración, su mortificación, su penitencia, su amor a Dios, que no se contentó en solamente hacer lo mínimo. Por eso son santos. Y ahí están. Si no logras imaginar esto porque conoces poco la vida de los santos, te invito a que en tu contemplación, durante estos días, leas la vida de algún santo o de varios santos. Es muy fácil encontrar biografías de santos. Puedes buscarla en internet o usar algunos libritos de vidas de santos. Y entonces eso será muy provechoso. Un libro de muy fácil lectura es Vidas de Santos de Padre Eliezer Salesman, que es de fácil y agradable lectura y muy edificante, inclusive para jóvenes. Con eso, entonces, con el ejemplo de los santos, podremos nosotros aprender cómo tener aceite de reserva, cómo ser igual que las vírgenes prudentes. Y te dejo mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.